Hay muchas maneras de explicar la historia, algunas divertidas y otras no tanto. Podés escuchar la historia o podés vivirla y sentirla. Te proponemos combinar historia y viajes para disfrutar de este maridaje con los 5 sentidos. Abrimos nuestra ventana a otros tiempos y latitudes. Déjate llevar por los relatos del profe Omar Hamid y su historia viajera. Profe, adelante con su columna. ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro. De 10. Bien. Bueno, en esta columna de historia viajera de hoy vamos a hacer como un poquito una excepción de lo que venimos trabajando, de los pueblos y de los lugares que vamos visitando, y vamos a invitarnos a hacer como un sobrevuelo del contexto internacional que había antes de la Revolución de Mayo y en la Revolución de Mayo, de 1810 me refiero, ¿no? Bien. Que estamos en ese periodo, ¿sí? Bien. Y me parece interesante plantear el origen de cómo estaba el mundo, ¿no? En ese momento, porque a veces se plantea la Revolución de Mayo como una cuestión que surge por alguna noticia que llega de España y que bueno, y ahí se genera una revolución en Buenos Aires, pero no se trata el tema de cómo llegamos a eso y qué estaba pasando en el mundo. Y me parece que es interesante, primero, bueno, plantear que estamos ante un mundo profundamente vinculado al nacimiento del liberalismo, ¿no? Y a el inicio de ese liberalismo, y acá los invito a que hagan puente con la realidad argentina y realidad mundial, ¿no? Bien. Estamos hablando de, por ejemplo, la Revolución Gloriosa. ¿Ustedes saben cuál fue la Revolución Gloriosa? No. La Revolución Gloriosa sucedió en el Reino Unido, en Inglaterra particularmente, en 1688, y fue la revolución pacífica en donde, digamos, hicieron abdicar al rey Jacobo II, que era católico, y subió Guillermo de Orange III, que era protestante. Ajá. A partir de ahí, ¿por qué se hizo eso? Porque ahí crearon lo que se llama, hasta hoy en día, ¿no?, la monarquía parlamentaria, ¿no? Esta cuestión del poder, el rey está, pero las decisiones la toma el Parlamento. ¿Por qué pasa esto? ¿Me recordarías el año? 1688. 1688, ok. El Parlamento en Inglaterra tiene una historia bastante más larga de lo que pensaba. Claro que sí. Claro, y ese punto me parece interesante porque marca la realidad de la época, el rol de los ingleses a lo largo del siglo XVIII, ¿no? y del siglo XIX. O sea, ¿cuál va a ser el rol de los ingleses? Es fomentar el comercio, porque ellos van a trabajar desde ese lugar, ¿no? Logran una industrialización de su región, de su país, y van a salir al mundo a decir, bueno, esto es lo que hacemos nosotros. Y se empiezan a chocar con diferentes cuestiones, ¿no? Y esto tiene que ver con el proceso de resquebrajamiento institucional que había en Europa en la caída de todos los regímenes monárquicos, ¿sí? De hecho, 100 años después va a suceder la Revolución Francesa, que es más conocida, ¿no? Claro que sí. Sí. Es más conocida porque fue sangrienta, pues le cortaban la cabeza a todo el mundo, básicamente, los franceses. No andaban con chiquitas. Esa es una de las grandes diferencias entre las dos revoluciones, ¿no? Bien. Te iba a decir que como también... Primero te iba a preguntar si estas cosas te pasó a vos. Bueno, vos estudiás, sos profe de historia, pero a mí me pasó que estas cosas no las relacionaron de esta manera. Nosotros nos enseñan la historia de a pedacitos, y pareciera ser que la historia de la Revolución de Mayo va en la primaria. O sea, nadie te explica todo esto como lo estás explicando vos, Omar. Va a nadie, digo, en mi caso. Me hago cargo de mi caso. Por ahí va a saltar alguno y dice, no, a mí me explicaron en el colegio. Bueno, sí, qué sé yo. Bien por vos. Claro, con los que hablo,
no le suelen explicar estas cosas. Digo, porque todo va de la mano. Mientras vos estás hablando de esto, de Inglaterra, y esta forma de encarar el comercio, esta nueva forma que adquiere, y además cómo encara el comercio, explica también el surgimiento del liberalismo y que por qué lo impulsa Inglaterra, digamos, porque 100 años después, vos hablás de 1688, casi 100 años después, en 1776, sale el libro La riqueza de las naciones, escrito por Adam Smith, que es, es la pata económica del liberalismo. En un momento en que el liberalismo hace pie filosóficamente... ¿Cómo? Y que en 1776 tenés la independencia norteamericana. Claro, pero va todo de la mano. Y tiempo después, 1810, está lo nuestro. Pero digo, nosotros es todo en un contexto internacional que estaría bueno ensayar y tratar de explicárselo a los pibes. Entiendo que este contexto quizás cuando te enseñan la primera vez la Revolución de Mayo y vos estás en segundo o tercer grado, no lo vas a captar. Pero estaría bueno hacer un repaso cuando ya estás en la secundaria de todas estas cuestiones. Sí, sobre todo porque, como bien decís, a veces te lo enseñan como eventos separados, como si el mundo no estuviera conectado. Y la realidad es que lo que nos pasa a nosotros, ahora Omar, vos nos vas a desasnar un poco más, pero tiene mucho que ver con toda la revolución napoleónica al mismo tiempo. Entonces, hay como cosas que la gente no conecta y de la nada te encontrás en estos momentos, en situaciones así, donde tenés un profesor que te lo puede explicar. Claro. Y es como si se te abriera la cabeza. Claro, decís, totalmente. claro, ahora todo tiene sentido. Totalmente. Bueno, continúe, profe. Totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen. No, tendríamos que salir de la lógica de las figuritas de la primaria, que a mí me enseñaron, muy bien. A muchos han enseñado. Me parece que igualmente la historia y la educación, no nos tenemos que olvidar nunca que es una espiral de profundidad, ¿no? A un chico de la escuela primaria tiene un grado de profundidad la historia que puede construir su conocimiento, y en el secundario tiene un mayor grado de profundidad, y en lo terciario, universitario, mayor aún. Con lo cual, eso es el espiral de la construcción del conocimiento, tiene que ver de la mano de la pedagogía, ¿no? Pero volviendo a los hechos, yo les había mencionado anteriormente, que no solo esto que sucede, la Revolución Gloriosa en 1688, y no me quiero extender demasiado, pero también hay que tener en cuenta qué pasaba en América, ¿sí? Con los españoles, qué rol buscaban. O sea, es un rol de extracción de dinero, de saqueo. Y si bien hay un movimiento internacional, inclusive ahora, un poco de resaltar el valor de la cultura española en América, que sería maravilloso poder valorar la cultura española, pero no justificar las acciones del Imperio Español en América. Porque no es que los españoles son malos, los españoles son fabulosos, y España es un país hermosísimo y tiene una cultura hermosísima y muy profunda. El asunto es qué pasó en América, qué pasó, cuáles fueron los hechos, ¿no? Y ante esto, bueno, la historia nos dice, nos trae estas circunstancias: Revolución Gloriosa, 1688, 1789, Revolución Francesa, 1776, inicia la cascada de independencias en América, Estados Unidos, Haití. Ya en el 1800 van a empezar todos los movimientos en América, y esto tiene que ver con esta revolución gloriosa que le llaman los ingleses, porque los ingleses, a partir del bloqueo de Napoleón, ¿sí? En Europa, en donde Napoleón no los deja comerciar con el continente europeo, los ingleses tienen que salir al mar y tienen que empezar a buscar nuevos mercados. Y es ahí donde empieza a moverse esta situación. Para colmo, ¿no? En esta situación de planteo, ¿no? Que Napoleón prohíbe el comercio de las manufacturas inglesas en Europa y sale en América principalmente, en América se genera una doble situación, que era que los españoles, como estaban de la mano de los franceses, oficialmente no dejaban comerciar con los ingleses, pero sí el contrabando empieza a ser de moneda corriente, y
empieza a ser mayor la economía a través del contrabando que la economía oficial. ¿Se entiende? Ajá, sí, claro. Sí que se entiende. A partir de ahí, es donde empieza la situación de tensión constante, en donde el detonante va a ser la invasión napoleónica a la península ibérica, ¿no? La farsa de Bayona, España, abdicación de Carlos IV, Fernando VII, el hijo, ¿sí? 1808 estamos, y la designación, y esto es muy interesante, la designación como rey de España de José Bonaparte, el hermano mayor de Napoleón. Uh-huh. Que por otro lado, curiosidad de la historia, le decían Pepe Botella. Claro. Mirá vos. ¿Por qué será? ¿Por qué sería, no? ¿Por qué sería lo de Pepe Botella? Pepe Botella, sí. Esa es una de las curiosidades, ¿no? A partir de ahí, como un efecto cascada, se empiezan a dar todas las independencias, el proceso independentista en América. Sí, señor. En estas luchas del pueblo español para liberar, entre comillas, a España del poder napoleónico, va a estar peleando. ¿Quién va a estar peleando en ese ejército español que lucha contra las fuerzas napoleónicas? ¿Se acuerdan? ¿El general? ¿Don José? No. Don José de San Martín, un joven San Martín que va a estar teniendo sus primeras experiencias, mientras acá en Buenos Aires Belgrano hacía de las suyas también, claro, trabajando para el Estado. Y ahí se empiezan a configurar determinados momentos en donde particularmente, a partir de otras revoluciones que se van dando en América, como la de Tupac Amaru en 1780, que empiezan a cuestionar el poder español más de fondo, ya cuando llegan las noticias de la caída de la Junta de Sevilla, que era la que había quedado después como emblema de los virreyes de América, la Junta de Sevilla era a donde ellos se referían, que mantenía el poder de las colonias, ¿no? Cuando cae la Junta de Sevilla, bueno, ya se empieza a cuestionar definitivamente cuál es el poder de los virreyes en los virreinatos, ¿no? Sí, señor. Y es ahí donde se empieza a generar el caldo de cultivo en Buenos Aires, particularmente. Pensemos una Buenos Aires de aproximadamente 40.000 habitantes, con calles de tierra, ¿sí? Sí. En donde, bueno, empiezan el 14 de mayo llega la noticia, casualmente, de la mano de un buque inglés, llega la noticia de la caída de la Junta de Sevilla, y se empieza a agitar los hilos de la independencia, ¿no? Y ahí tiene que ver el interés de los ingleses en tomar el control de Buenos Aires, y a través de Buenos Aires del Virreinato del Río de la Plata, que era por donde salían las riquezas del Alto Perú, lo que es actualmente Bolivia, ¿no? Uh-huh. El oro, la plata, principalmente la plata, ¿no? Ya de hecho tenemos el antecedente de las invasiones inglesas, 1806, 1807. Claro. Sí, o sea, ¿se entiende el contexto? Lo que estoy perfectamente. planteando. Perfectamente. Bien. Ahí cuando llegan las noticias de la caída de la Junta de Sevilla, es donde se agitan las opiniones de, bueno, tenemos que ser independientes. Entonces empiezan las corrientes, ¿no? Claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a declararnos independientes? ¿Vamos a comerciar con los ingleses libremente? ¿O qué vamos a hacer? Va a haber la famosa intervención de la postura del obispo Lué, que decía que mientras haya un español en América, el gobierno tenía que ser español, y todos los criollos que decían, no, eso no queremos tener determinadas libertades para seguir comerciando, ¿no? Y en este caso con los ingleses, que eran los dueños del mercado internacional, ¿no? Que eran los que tenían la manufactura de las cosas. Omar, a mí me surge una duda que a lo mejor vos puedas responder desde como analista histórico en este caso.
¿Cuál crees que hubiese sido nuestro destino o cómo crees que nos hubiésemos desarrollado si hubiésemos permanecido como una colonia española? ¿Cuál crees que hubiese sido el panorama actual de la Argentina? ¿Estaríamos mejor o peor? Porque cada tanto escucho gente que dice no tendríamos que habernos independizado, o peor incluso, hay gente que dice que tendríamos que habernos dejado invadir por los ingleses. Sí. Entonces yo te pregunto a vos. Claro. Y es difícil de contestar. Podemos generar hipótesis, podemos jugar un poquito, ¿no? Sí. Pero, digamos, no sería ciencia. Pero, a ver, yo creo que desde el punto de vista de lo que sucedió después con el diario del lunes, Sí. la realidad es que España no podía mantener colonias en su situación. Y tampoco nos hubiese ido muy bien de la mano de los ingleses, creo. Podemos tomar el ejemplo de Malvinas. Claro. La población de Malvinas se alojó en las islas que son argentinas desde 1833 y fueron totalmente olvidadas del gobierno inglés hasta el conflicto armado con Argentina. Wow. De hecho, los Kelper reivindican la guerra en cierta forma, y a la Junta, a Galtieri particularmente, le agradecen la guerra porque trajo un montón de cosas que en la isla no había. Mucha prosperidad económica, universidades, becas para estudiar en Londres, un montón de cosas que antes no estaban. Antes los isleños en Malvinas, y nos estamos yendo un poco, Sí. pero respondiendo un poco a la pregunta que vos hacías, los isleños pensaban que tenían que viajar al continente para educarse y para atenderse en los hospitales, por ejemplo, ¿no? Claro. Un panorama bastante peculiar. Y sin embargo, Claro, no sé ellos si- reivindican el gobierno inglés, digamos. Sí, igualmente es eso. Ellos reivindican el gobierno inglés bueno, qué sé yo. Un iluminado acá no hace mucho pretendía recuperar a Malvinas dándole esa posibilidad para que decidan los propios Kelper, ¿no? Difícil. El tema de Malvinas es largo y Sí, claro, sí. es infinito. Pero volviendo a lo que vos preguntabas, Azul, Sí. es relativo, no sé, supongo, pensemos, bueno, ¿se acuerdan cuando planteamos el tema de la isla de Annobón? Sí. Sí, claro. Por ejemplo, Guinea Ecuatorial fue colonia española hasta 1960. No veo que Guinea Ecuatorial haya sido una tierra próspera. Sí. No. Bueno, pero en realidad la pregunta Sí. tenía que ver mucho que ver con eso. Cuando Sí. uno empieza a comparar otras realidades, otros ejemplos donde las colonias persistieron, también uno puede vaticinar de alguna manera, bueno, quizás nuestro destino hubiese sido este o hubiese ido por acá. Así que está bueno. Estamos elucurando, sí, es bueno para charlarlo y debatirlo, sí, seguro. La verdad no lo vamos a tener, pero no vamos a ver, es contrafáctico. Es contrafáctico, Pero claro. no está mal filosofar y pensar a ver qué hubiera sido nuestro destino. Mejor, peor, no lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, y para volver a la semana de mayo y con la idea de cerrar y con algún datito curioso ahí que me gustaría desmitificar, ¿no? A ver. Con esto de, por ejemplo, ¿ustedes tienen registro de quiénes eran los infernales? No, Miro a Mario como buscando respuestas. no. No. Bueno, generalmente, por lo menos a mí en la escuela primaria me lo enseñaron así, estaban humildemente los señores con galera en la Plaza de Mayo, en el Cabildo, buscando, diciéndole al virrey, oiga señor, queremos ser independientes, queremos dejar de ser colonia, con las galeras, ¿no? Sí. Con los paraguas. Los Y la paraguas. realidad es que había French y Beruti, que eligieron los colores celestes y blancos porque fueron las cintas que se usaron contra los ingleses, Sí. las invasiones, no estaban con galera. Los infernales eran 600 personas que estaban con pistolas, con bayoneta, estaban todos en la plaza, abajo del cabildo, y le decían al virrey, oiga, tiene que renunciar porque si no lo vamos a hacer renunciar nosotros. Claro. Con Eran ganas de barra luto, bravas. conmigo. Claro, Claro. esa fue la realidad. Y por eso el virrey se fue, básicamente. No porque la entendió desde un lugar de, bueno, el derecho y no hay nadie en España.
No, buscó el apoyo del ejército. Claro. Y bueno, le dijeron, Cornelio de Saavedra le dijo, mire, nosotros no le vamos a poder dar el apoyo de sustentabilidad en su gobierno. Acá abajo están unos señores que le están planteando que tiene que renunciar. Y de hecho... Me encanta porque obviamente cuando sos chico te lo endulzan un poco el escenario, siempre ahí que te visten de mulata, que va llevando empanadas, que no sé, Claro. los La cañoncitos de membrillo no mazamorra y eran. todo eso. Pastelitos. Cañoncitos de membrillo no, los cañoncitos de membrillo son los de la galletita, pero... Claro, los pastelitos de membrillo. Cañoncitos de membrillo, no. Eso. Son otra cosa. Perdón. Los pastelitos de membrillo. Pastelitos de membrillo, ¿viste? Sí. Y como para ir cerrando, y después podemos retomar el tema para no extendernos, ¿no? Pero me gustaría leer un fragmento de lo que cuenta Tomás Guido en sus memorias sobre lo que las declaraciones que hizo Manuel Belgrano. Perfecto. En ese momento. A ver. A ver. Que era una persona que era un mayor del ejército y que había trabajado ya en el gobierno, tenía mucha experiencia en el funcionamiento virreinal, ¿no? Y cuenta Tomás Guido en sus memorias, dice, en estas circunstancias, el señor don Manuel Belgrano, mayor del regimiento de patricios, que vestido de uniforme escuchaba la discusión en la sala contigua, reclinado en un sofá, casi postrado por largas vigilias observando la indecisión de sus amigos, púsose de pie súbitamente y a paso acelerado y con el rostro encendido por el fuego de sangre generosa, entró al comedor de la casa del señor Rodríguez Peña y lanzando una mirada en derredor de sí y poniendo la mano derecha sobre la cruz de su espada, dijo: juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día inmediato el virrey no hubiese renunciado, a fe de caballero, yo le derribaré con mis armas. Ah, mirá vos. Eso lo dijo Belgrano. Belgrano. Eso dijo que en ese entonces estaba por cumplir 40 años, más o menos. Sí, Era un mocoso. Sí, claro, pero te lo dicen así, estaba postrado, que yo te imaginas un tipo anciano, que yo no, tenía pero casi 40. Yo te voy a decir por qué estaba postrado. Bien. Estaba postrado porque hacía una semana que estaban de reunión en reunión, todos en los cafés, en las casas, para ver qué hacían con este virrey, que no se quería ir. Claro, se levantó harto directamente. Que estaba al poder y que buscaba cualquier pretexto para quedarse a seguir ahí en el puesto. Bueno, pero estaban cansados todos. Entonces Belgrano se hartó y dijo, escúchame, si no te vas, agarro mi espada y te vas a tener que ir. Sí, claro, te saco escobazo. Yo te juro, cuando leo cuestiones de aquella época o incluso más antiguas, con versos o formas tan poéticas de hablar, yo me cuestiono realmente si es que está todo muy decorado, tipo la historia está decorada, sí, o si la gente de antes era muy rara. Sí, rarísimo. La historia, y eso es otro tema que podríamos plantear en algún momento, pero se las dejo ahí picando. La historia, como nos las contaron en la escuela primaria y demás, por lo menos en mi época, sí, ahora no tengo relación con la escuela primaria, en el secundario, por ejemplo, a mí me daban el libro de historia de un tal Ibáñez. Sí, a mí también. Yo también. Que todos, y estaba el libro está bueno porque estaba pensado para un adoctrinamiento determinado, ¿sí? Para que vos pienses en la España como la madre patria. Claro. En ese momento. Y de grande, ya estudiante de historia, me vengo a enterar que Ibáñez nunca fue profesor de historia, era profesor de literatura. Hermoso. Ah, mirá vos. Escribía lindo, digamos. Chantas hubo siempre. Escribía lindo. Entonces, ahí ve de la mano de lo que decía Azul, de esto de la decoración de las palabras, sí, de la historia, ¿no? Pero incluso, ¿sabés con qué me surge? Yo no sé si tiene que ver con un cambio paradigmático o vuelvo a lo mismo, nos endulzan, nos decoran las palabras, pero vos leés cosas del 1800, había una cuestión patriótica, pero impresionante. O sea, había una entrega, que yo hoy no lo veo.
Ya. Que hoy me pregunto, bueno, ¿y esta gente de dónde salió? ¿De dónde le vino? A ver, no el amor a la patria, porque todos tenemos amor a la patria, o todos deberíamos tener amor a la patria, pero quiero decir, esa entrega de voy a la guerra, me muero por No. liberar tantos países, es No. un montón. Es Sí, un montón. a mí ahí me parece que tenemos que cuidarnos de caer en un análisis anacrónico, porque, como decía Mario, Sí. con el tema del el liberalismo en ese momento, y estamos hablando de 1800, era los albores del progreso indefinido, de que las tierras, la productividad de cada país, y por eso se generó tanto deseo de independizarnos, Claro. porque se veía un porvenir fabuloso, O sea, que en realidad en la letra del liberalismo está claro que es así, pero la letra chica decía que el mundo no lo iban a manejar las naciones por sí mismas, sino que los centros de poder iban a hacer una división internacional del trabajo, en donde a países como Argentina les iba a tocar contribuir en la manufactura con la materia prima, y ahí los invito a hacer puente con lo que pasa en la actualidad. Sí. Argentina iba a nutrir de materia prima y íbamos a importar los productos manufacturados. 1810 en adelante, 2026, reflexionemos. Acá estamos. ¿Qué está pasando? y tenemos Que- una con esto que digo, idas y con vueltas, esto sí. que digo de la exportación de materias primas y la importación de manufacturas. Sí, totalmente. La manufactura, bueno, quedó. El intercambio desventajoso, digamos. Ahí Tal va. cual. Bueno, bien. Así que bueno, esta es un poquito la idea de charlar de la Semana de Mayo con ustedes. Completo. Me Muy encantó. bien. A mí también me gustó. Y no tenemos otra cosa más que meter un cierre, algún temita musical. ¿Qué le parece al operador? Vamos con un temita musical y después tenemos tecnología, tenemos café con finanzas, Te tenemos nos vamos a vos. quejar del gasto público, en fin, Claro. tenemos unas cuantas cosas más.